Padre Celestial, te damos gracias en este tiempo en el que podemos compartir tu palabra. Bendecimos nuestra casa, Señor. Bendigo a mi esposa. Sí. Bendigo a mis hijos en el nombre de Jesús. Y bendecimos, Señor, tu nombre y tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Libro de Judas, capítulo 1, verso 11 al 16. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores quejumbrosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Para poder entender estos versículos, los días anteriores hemos estado hablando sobre... En los versículos del 3, por ejemplo, de Judas 1, habla acerca de contendáis ardientemente por la fe. Cuando se nos está diciendo que contengamos, significa de que vamos a tener una batalla para defender nuestra fe en medio de estos tiempos. Porque en medio de estos tiempos vamos a encontrar gente que va a venir como falsos maestros enseñando doctrinas diferentes a lo que la palabra del Señor nos enseña, e incluso diferentes enseñanzas, ¿verdad? De lo que hemos oído y de lo que hemos aprendido. Entonces, cuando se está mencionando aquí hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Entonces, si nosotros analizamos quién era Caín, nosotros miramos que Caín prefirió su beneficio, prefirió su deseo. Estar bien, fue egoísta. También se habla de... y se lanzaron por lucro en el error de Balaán. O sea, ¿quién fue Balaán también? O sea, Balaán pensó primero en él y pensó primero en sus intereses, más que en los intereses de otra persona. Entonces, qué importante es de que nosotros estemos atentos en este tiempo, de que nosotros tenemos que leer muy bien la palabra del Señor para poder detectar, discernir y estar atento ante aquellas doctrinas, o incluso Pablo le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo, porque nosotros muchas veces corremos el peligro de caer en pensar en nuestros intereses más que en lo que dice la palabra del Señor. Entonces es una batalla que debemos de pelear, y básicamente eso es lo que dicen en los versículos siguientes. Dice: son manchas en vuestros ágapes. Esas personas que blasfeman, que piensan en sus intereses, son manchas en nuestro ágapes. Ágapes es nuestro amor hacia Dios, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, lo único que buscan esas personas es cómo saciarse ellos. Y es fuerte cuando dice nubes sin agua, llevadas de acá por allá. Entonces la palabra de Dios también nos dice de que cuando padecemos de doble ánimo, aquellos que pueden ser llevados por cualquier doctrina, cualquier viento, cualquier ola los lleva. Entonces debemos de estar atentos a eso. Árboles otoñales sin frutos. Imagínate que dice 2 veces muertos
y desarraigados. O sea, es una descripción bien fuerte la que hace acerca de esas personas que blasfeman la palabra del Señor y que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Con eso que estabas compartiendo, yo creo que en el devocional de hoy me gusta mucho el título porque es muy práctico. Dice, evitar el camino engañoso. Y dice menciona a 3 personas que creo que uno debe tener en cuenta en lo que la Escritura le dice por características que estos tienen. Por ejemplo, Caín se perdió por envidia. Balaam trató de maldecir y actuó mal por tratar de maldecir a Israel por dinero. Y Coré era un rebelde. Entonces, de repente, meditando en esto, creo que uno se puede ver expuesto a caminar o a seguir una senda que no es la más correcta, y que yo tengo que tener claro que las decisiones que tome, unido a lo que vos estabas compartiendo, van a definir que yo logre tener un buen fin o no necesariamente un buen fin. O sea, pensando en caminos errados o caminos engañosos, y menciona a estos 3, y porque dice, hay de ellos porque han seguido el camino de, y menciona a estas personas. Yo creería que uno debe de tener cuidado porque como seres humanos no estamos exentos. Entonces, ¿qué camino uno debe de seguir? Y aquí es vital la importancia de que nos volvamos personas que vivimos escrituralmente, que nos esforzamos por aplicar los principios bíblicos de la palabra de Dios a nuestra vida. Hay muchas formas de vivir, hay muchas formas de pensar, pero solo hay una forma y una manera de hacerlo correctamente, y creo que es según la Escritura. Caín era alguien que conocía a Dios y se perdió. Y vos y yo no estamos exentos de tomar una decisión incorrecta. Mencionaste falsos maestros. ¿Cómo tener claridad de vivir correctamente? Creo que todo se reduce a vivir en el intento constante de aplicar lo que la Biblia dice, y eso nos va a permitir tener la diferencia en nuestra vida entre lo correcto y lo incorrecto. Así que creo que este es un buen tiempo para orar por todo eso que la Biblia nos enseña y que podamos nosotros hacerlo, porque también creo que es lo que vamos y estamos impartiendo a nuestros hijos para que ellos tengan el mismo camino donde Dios los proteja, los guarde y ellos vivan para el Señor. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche y te pedimos, Dios Todopoderoso, como oraba mi esposa, como dice tu palabra en el meditar que hoy compartimos, que Señor, entre líneas podemos leer la necesidad de vivir ante una verdad que solamente la encontramos en tu palabra, de vivir, Señor, según la única dirección correcta que solamente está en tu palabra, de tener, Señor, la verdad que no está en ningún sistema ni en ninguna persona, sino que solamente en Cristo Jesús nuestro Señor. Él fue quien dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por eso, Señor, te damos gracias porque nos rescataste, pero también te pedimos que constantemente, Señor, tengamos por tu Santo Espíritu en nuestra vida la claridad del camino a seguir, que está marcado muy claramente, Señor, en las Sagradas Escrituras, en tu propia palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.